Bien, bendecimos la vida del siervo. Yo no sé en dónde se encuentra, pero donde quiera que esté, que Dios lo guarde, que Dios lo protege, porque también está visitando las obras del Señor en Guatemala, ¿verdad? Y nuestra oración con ellos, que el Señor los guarde y que pronto estén de regreso en casa. En esta preciosa tarde tengo el santo privilegio de compartir un momento la palabra del Señor. Les invito a que se pongan de pie y abren su Biblia en el libro de Josué, capítulo 7, versículo 2 al 4. También que el Señor les bendiga a los que están viendo a través de esta transmisión. Mas quizás algunos están enfermos, unos en cama, unos con tristeza, con dolor, pero solamente hay que confiar en el Señor. Josué capítulo 7, versículo 2 al 4. Si lo tenemos, lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-aven, hacia el oriente, al oriente de Bet. Él les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai, y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suba como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. El versículo 5 dice: y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Padre, te damos gracias, Señor amado, por esta preciosa hora, Señor. Al estar, Señor, delante de ti, oh Dios, poder, Señor, acercarnos, Padre, que nos das la oportunidad, Señor, poder, Padre, comunicarnos contigo, Señor, hablar contigo, Padre. Señor amado, aquí estamos, Señor, juntamente con mis hermanos que están presentes. Señor amado, Dios eterno, mira tu pueblo, Señor. Mira tu pueblo, Padre. Yo no conozco, Señor, el corazón, la vida, los pensamientos de cada uno, Señor. Pero tú lo sabes, Señor. Quizás en medio, Señor, de este pueblo, Padre,
hay enfermedades, hay dolencias, hay tristeza, hay angustias. Señor, yo no lo sé, Padre bendito, pero en tus manos, Señor, en tus manos, Padre, comendamos, Señor, cada necesidad, Padre. Los que están viendo, Señor, a través de esta transmisión, Señor, bendiga sus vidas, Señor. Levanta a aquellos, Señor, que están postrados en una cama, Padre. Ten misericordia, Señor, de aquellos, Padre, de aquel paralítico, Señor, que está postrado en una silla de rueda. Aquellos ciegos, Señor, que no pueden ver, Padre. Todos aquellos, Señor, que necesitan de ti, Padre. En tus manos, Señor, comendamos, Padre. Bendígalos, Señor. Bendígalos, Padre. Espíritu Santo, aquí estoy, Señor. Aquí está mi vida, Señor. Usa mi vida, usa mis labios. Espíritu Santo, eres el centro de este servicio, Padre. Tu presencia, Señor, está en este lugar, Padre bendito. Gracias, gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Cuánto el pueblo del Señor se goza. No deje de alabar al Señor. La palabra del Señor dice: donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré en medio de vosotros. En esta tarde quizás muchos se han quedado en casa, quizás muchos, ¿verdad?, han tomado el tiempo, pero usted que está en este lugar, dele gracias a Dios. Agradecemos a Dios que nos permite estar en este lugar. Agradecemos a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Dios es bueno, Dios es misericordioso. El tema de esta noche: sin Dios nada podemos hacer. ¿Cuántos creen que sin Dios nada podemos hacer? Sin el Señor, ¿cómo sería de nuestras vidas? Sin Dios, ¿qué será de cada vida? Es necesario que Dios esté en nuestras vidas. Muchas veces, a veces, el ser humano piensa las cosas de otra manera, pero a veces hay consecuencias, y las consecuencias a veces es terrible. A veces uno tiene que llorar amargamente. A veces uno tiene que humillarse delante de Dios, clamarle a Dios. Pero muchas veces, a veces Dios se aparta de nuestras vidas por nuestras decisiones, por nuestras desobediencia delante de Dios. En estos versículos la palabra del Señor nos habla que cuando el pueblo de Israel salieron a la guerra o a derrotar la ciudad de Jericó, sabemos muy bien que cada batalla ellos venían ganando. Siempre salían
ganando. ¿Por qué? No solamente era por la fuerza de ellos, no solamente porque eran muy valientes, no solamente era porque eran una gran multitud, sino que Dios estaba con ellos. Dios siempre los respaldaba, Dios siempre los hablaba, Dios siempre los guiaba. El Señor estaba con ellos. Pero muchas veces, cuando Dios ordena algo, a veces uno no obedece lo que Dios ordena o lo que Dios manda. Y cuando uno se deja guiar por la emoción, uno se deja guiar por las cosas que ve, a veces uno cae en el pecado. Y muchas veces ahí, cuando uno cae en el pecado, a veces ahí vienen las consecuencias. La palabra del Señor nos dice que Dios siempre estaba con ellos, les dio instrucciones, cómo ellos podían vencer una gran ciudad. No era fácil. No era fácil derrumbar los muros de Jericó. Nada podía derribarlos. Nadie podía hacerlo, sino que solamente Dios lo podía hacer. Dios les dio las instrucciones. Dios les dijo: esa ciudad estaba maldecido por Dios. Todo lo que había ahí, todo lo que estaba ahí, ellos tenían que destruir todo. Ellos tenían que derrotar todo lo que había ahí, pero no, Dios les dijo claramente que no podían tocar nada de ese lugar. No podían llevar nada de ese lugar. Dios les habló, Dios les dijo, pero siempre hay alguien en medio del grupo, en medio del pueblo, como hoy en día siempre. A veces, muchas veces, cuando hay, por ejemplo, en el liderazgo, a veces están unidos todos, pero en medio quizás puede salir uno que no tiene ese mismo pensamiento, ese mismo sentir en las cosas del Señor. Si nos vamos un poco más atrás en el versículo 6, capítulo 6, versículo 18. En el versículo 18 dice la palabra del Señor: pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis.
La palabra del Señor nos habla claramente que ellos fueron advertidos, que no se puede tocar, que no pueden llevar nada. Y lo mismo Dios nos habla en esta noche, que si nosotros hemos entregado todas nuestras vidas a Dios, tenemos que obedecer al Señor, tenemos que obedecer a Dios, guardarnos para el Señor, guardarnos para Dios, que nada ni nada nos pueda o podemos ser contaminados con las cosas del mundo. Porque las cosas del mundo son del mundo y las cosas de Dios son de Dios. No podemos traer las cosas del mundo, meterlas a la casa del Señor. No podemos traer las cosas que vemos allá afuera y ponerlas en la casa del Señor. No. Si somos hijos del Señor, tenemos que aguardarnos para Dios, obedecer su palabra, obedecer lo que Dios manda en su palabra. El Señor les dice que no podían tocar nada, pero la palabra del Señor dice que Acán, cuando ellos entraron a la ciudad, cuando fue derribada, cuando ellos llegaron a el lugar, ellos vieron, desearon las cosas, la fortuna del rey, de lo que había ahí. Tomaron las cosas que no debían de tocar. Se llevaron las cosas que Jehová había dicho que no podían llevar nada, que no podían tocar nada, porque por una persona puede ser la destrucción de un ejército. Muchas veces por una persona paga las consecuencias todos los demás. Muchas veces cuando el pecado entra en tu hogar, cuando el pecado entra en tu familia, cuando el pecado entra en tu matrimonio, no solamente tú vas a pagar las consecuencias. Las consecuencias van a pagar tus hijos. Se va a destruir tu hogar, se va a destruir tu familia. Por una persona. Ellos tomaron, dice la palabra del Señor, tomaron las cosas que no debían de tocar. Pero cuando vieron la emoción, el deseo, porque muchas veces como seres humanos, a veces uno tiene ese deseo. Cuando aquí se le advierte, cuando la palabra del Señor nos habla, a veces no lo guardamos en nuestros corazones. A veces cuando salimos allá afuera, vemos algo y nos olvidamos de las cosas que hemos escuchado, nos olvidamos de la palabra del Señor y deseamos las cosas de allá afuera. Deseamos el pecado. Pero lamentablemente eso trae consecuencias. Ellos llevaron, dice la palabra del Señor, él y sus hijos.
Se llevaron la capa del rey, se llevaron oro a escondidas. Él se lo llevó en su hogar. Él no lo llevó a esconder afuera. ¿En dónde? ¿En dónde le fue a esconder lo que él llevó? En su misma casa, en medio de su hogar. Y si nos damos cuenta, muchas veces cuando uno se contamina con el pecado, ¿a dónde lo lleva uno? Cuando la mujer se olvida de su familia, comete pecado. Cuando el hombre comete pecado, no se va solo él y ese pecado a esconderse en una parte, sino que lo lleva en medio de su hogar, en su mesa, donde su familia come. El pecado ahí está, en medio de ellos. Y así fue con él. Él llevó las cosas que no debía de tocar. Lo llevó y lo escondió en medio de su sala, en medio de su hogar. Muchas veces cuando uno cae en el pecado, a veces uno se esconde. A veces uno dice, no es un gran pecado. Hay muchos hombres que dejan su esposa por meterse con otra mujer. Una mujer se mete con otro hombre. Y muchas veces se queda callado, pensando que no sale a la luz, pensando que nadie se va a dar cuenta, pensando que todo se olvidó. No se puede olvidar tan fácilmente, no se puede borrar tan fácilmente un pecado, sino que siempre, tarde, temprano, tiene que ser descubierto. Delante de los ojos del Señor no podemos esconder nada. Delante de Dios no podemos mentir, no podemos esconder, no podemos decir un pecado grande, un pecado pequeño. No pasa nada. Como muchas veces, a veces hoy en estos tiempos, a veces muchos hacen así. Cometen pecado y dicen, no, es un pecado pequeño, no es nada. Quizás no es nada en ese momento, pero después llega la consecuencia. Siempre llega a la luz. Para Dios no hay nada oculto. Tarde o temprano se descubre el pecado. No podemos escondernos. No podemos decir que no es nada. Mientras que no nos arrepentimos, mientras que no venimos delante de Dios pedir perdón al Señor, siempre trae consecuencia los pecados. El rey David, cuando él cometió un pecado, él estaba contento. Él estaba feliz con la mujer de Urías. Ya la palabra del Señor ya hemos escuchado. Pero él en ningún momento pasó en su mente, siendo rey, no pensó
de las consecuencias que iba a pasar. Él tomó una mujer casada que no era su mujer. Y así en estos tiempos hay mujeres que toman a hombres casados que no es sus esposos, que no es sus maridos. Hombres que toman una mujer casada que no es la suya, sino que es de alguien más. Y muchas veces dicen, nadie nos vio. No pasa nada. No es de que no pasa nada, espérese las consecuencias. Después vas a llorar, después vas a venir amargamente llorando, pero quizás es demasiado tarde. El rey David tomó a la mujer que no era suya. Después la mujer le dice, ya estoy embarazada, voy a tener un hijo tuyo. Pero muchas veces el pensamiento del hombre a veces piensa las cosas a su manera, actúa a su manera. Muchas veces actuamos a nuestra manera. Muchas veces no pedimos la dirección a Dios. Señor, ¿será que está bien lo que voy a hacer? ¿Será que está bien esto? ¿Será que está bien aquello? ¿Será que me conviene, Señor? Muchas veces nomás porque te hablaron bonito. A veces uno, la mente, el pensamiento de uno lo lleva a cometer graves errores, pecados grandes. Tomó a alguien que no era de su propiedad, tomó a alguien que no era suya. Cuando él escuchó qué es lo que hizo él buscó la manera como deshacerse de Urías, cómo deshacerse de él. Pero dice la palabra del Señor que cuando él mandó a matarlo a él, llegó muy lejos para ocultar su pecado, para que no fuera descubierto su pecado. Mandó a matarlo. Pero cuando Dios llega a quitarle algo, lo que uno más quiere, muchas veces, a veces ahí uno se da cuenta, pero demasiado tarde, de sus errores que uno hace. El pecado destruye a todos. Codiciar no es bueno. Acán no pagó el pecado él solo, sino que sus hijos también pagaron las consecuencias. Él no pagó su error solo, sino que también su familia, sus hijos. Y muchas veces, pasa, muchas veces uno ve el pecado de alguien y en vez de sacarlo a la luz, a veces uno es cómplice. Pero juntos pagaron las consecuencias. Porque a Dios no podemos burlarnos del Señor. No podemos
burlarnos de Dios. Destruyeron a Jericó, sí lo destruyeron. Pero Dios desde ese momento se apartó de ellos, se alejó de ellos. Cuando Dios se aleja de una persona, a veces uno viene delante de la presencia de Dios a llorar, a clamar. Pero mientras que no te has arrepentido de corazón, mientras que ese pecado sigue en tu hogar, mientras que ese pecado sigue en tu familia, Dios se habrá apartado de tu vida. Muchas veces, a veces uno clama al Señor, porque el Señor ya no me escucha, porque el Señor se ha apartado de mí. Pero muchas veces no nos ponemos a pensar, quizás hay algo en nuestras vidas, quizás hemos cometido un pecado delante del Señor, que la cual está en medio de nuestra familia. Lo tenemos aguardado, no lo queremos soltar. Ahí está. Mientras que ese pecado no sea sacado en tu hogar, ahí seguirás clamando al Señor, ahí seguirás llorando al Señor hasta que Dios tenga misericordia de ti. En los versículos del capítulo 7, versículo 2, cuando Josué manda a espiar a la ciudad de Ai, sus hombres le dicen: es una ciudad pequeña, no es una ciudad grande, no es necesario que vayamos todos, dicen ellos. Con 2,000 hombres, 3,000 hombres podemos vencer. Ellos estaban confiados. Ellos estaban decididos que iban a ganar, que iban a derrotar. Pero ¿qué pasó cuando ellos fueron? Ellos regresaron angustiados. Ellos regresaron derrotados. Ellos regresaron ya no completos. Ellos regresaron, los que fueron, la palabra del Señor dice que fallecieron 36 hombres. Ya no fueron ganadores, porque no era por la fuerza de ellos, sino porque era Dios estaba con ellos. Dios siempre estaba con ellos. Si Dios está con nosotros, nosotros podemos vencer. Si Dios está con nosotros, puede llegar algo en tu vida. Se te puede presentar el pecado, se te puede presentar muchas cosas, pero si Dios lo tienes en primer lugar, uno puede vencer. ¿Quién es el centro de tu hogar?
¿Quién es el centro de tu hogar, hermana, hermano? ¿Quién es el centro de su vida? ¿Quién es el centro de su hogar? ¿Es realmente Dios es el centro de su hogar? Muchas veces uno dice: Señor, eres el centro de mi hogar, el centro de mi hogar. Pero quizás el pecado está en el centro de tu hogar. Quizás el pecado está en el centro de tu familia. Entonces no sería Dios el centro de tu hogar. Si es Dios el centro de tu familia, el centro de tu hogar, debes de aguardarte para Dios, cuidar tu vida para Dios, apartarte de las cosas que hay en el mundo, para que Dios no se aparte de ti, para que no llegue ese momento que tienes que llorar. Dios ha prometido estar con aquellos que obedecen su palabra. Dios ha prometido estar con aquellos que lo buscan día y noche. Dios ahí estará. Dios está. Dios permanece. Dios es fiel, fiel en su palabra. Si Él dice: yo estoy en medio de vosotros, porque Dios es el que está con nosotros. Pero si hay pecado en el pueblo del Señor, ¿cómo Dios escucha nuestras oraciones? ¿Cómo Dios puede escuchar nuestras peticiones? ¿Cómo Dios puede permanecer en una congregación donde hay pecado? Dios no puede estar ahí. Dios no puede contaminarse con el pecado. Dios es santo, 3 veces santo, dice la palabra del Señor. Santo, santo, Él es el único Dios todopoderoso, y a Él no le agrada. Debemos de aguardarnos para el Señor, y no que nos lamentamos después. Uno se lamenta, pero es demasiado tarde. Cuando llega su vida ya es demasiado tarde. El pecado te hace alejar de Dios. El pecado lo aleja a uno del Señor. Cuando Adán y Eva cometieron un pecado, tuvieron temor, se alejaron del Señor. Se dieron cuenta que ya habían fallado. Se dieron cuenta que desobedecieron al Señor. Se dieron cuenta que habían quebrantado lo que Dios había dicho a ellos, que no tocaran lo que no es bueno. Lo mismo Dios nos dice esta noche, que no tocamos lo que no nos conviene, que no abrimos la puerta a los que no nos conviene. No, debemos de cuidar nuestra vida espiritual, hermanos, hermanas. Cuide su vida, cuide su testimonio para Dios. Aguárdese para su Señor. Qué lindo cuando hay un grupo de personas realmente buscan a Dios, aman la presencia del Señor. Una persona se quebranta en llanto ante la presencia de Dios. Es tan hermoso, tan lindo cuando Dios está con nosotros, cuando Dios está en nuestras vidas. Sentimos la presencia del Señor, pero cuando ya no sentimos a Dios con nosotros, debemos de preocuparnos. Debemos de preocuparnos. Josué se preocupó. Dijo: ay, Señor, ¿por qué? Él había visto todo lo que Dios había hecho con ellos, y de momento fueron derrotados.
de momento perdieron la batalla. Y no solamente él, sino que todos pagaron la consecuencia de ese pecado. No podemos esconder nada delante del Señor. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. No nos podemos burlar del Señor. No podemos esconder nada delante de los ojos del Señor. Dios todo lo ve, y todo lo que el hombre hace, dice la palabra, eso dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Todo lo que la persona, todo lo que uno siembra, tarde o temprano, eso mismo cosechará. Tarde o temprano. Usted no puede decir, yo estoy bien, yo no hice nada. Como dijo Acán, yo estoy bien, yo no hice nada. Yo he trabajado duro, dice él, yo me lo merecía. Lo que yo traje no es nada, no es nada, hombre, no pasa nada. Yo me lo merezco por todo lo que he hecho, dice él. Pero lo que él hizo lo llevó ¿hacia dónde? Hacia la muerte. El pecado, si no te arrepientes, te lleva hasta la muerte. Si una persona no se arrepiente realmente delante de Dios, se va con el pecado. Pero cuando una persona se arrepiente delante de Dios, Dios tiene misericordia para salvar a la persona. A ellos, Dios, sabemos, Dios es misericordioso. Pero Dios no perdonó el pecado que ellos cometieron. Sino que ese pecado los llevó hacia la muerte con su familia, con sus hijos. El pecado lo lleva a uno a la destrucción del hogar, hasta que lo destruye. El diablo busca la manera como destruir el hogar, como destruir el matrimonio, como destruir la familia. Él pone tantas ofertas en la mirada de la persona
para que uno caiga en el error, caiga en el problema, caiga en el pecado. Porque a eso Él ha venido, para que todos caigan en los malos caminos. Pero Dios ha venido a salvar, a dar vida. Dios ha venido para que nuestros pecados fueran perdonados. Y solo Dios puede perdonar tu pecado. Ningún hombre puede perdonar. Nadie puede perdonar tus pecados, sino que solamente Dios puede perdonar tus pecados. Si realmente te arrepientes de corazón. El rey David, él fue perdonado, pero el fruto de ese pecado, Dios lo quitó. Aunque él se postró 7 días llorando, clamando por misericordia. Pero cuando Dios ordena, Dios dice algo, Dios es el que tiene la última palabra. Dios. Pero debemos siempre tener en cuenta de no abrir las puertas a lo que es desagradable delante de Dios. Debemos de tener en cuenta que si decimos que servimos a Dios, debemos de servirle al Señor. Si servimos a Dios, debemos de servirlo con todo nuestro corazón. Y Él peleará por nosotros, por nuestras batallas. Él nos ayudará para seguir hacia adelante. Todo lo que se oponga en el camino, Dios abrirá puertas. Todo lo que venga, Dios siempre estará presente en nuestras vidas, pero debemos de estar seguros que Dios sea el centro de nuestras vidas. El centro. Sin Dios nada podemos hacer. Cuando Dios se aparta no puedes hacer nada. Ellos lloraron, clamaron, pero si la presencia del Señor no estaba con ellos, no se puede hacer nada. Pero si la presencia de Dios está, seremos victoriosos. Si Dios está con nosotros, seremos victoriosos. Pero debemos de cuidarnos, guardarnos para el Señor y no manchar nuestras vidas. Que nuestras vestiduras sean blancas, como dice Apocalipsis 3, verso 3. Si lo puede buscar.
Apocalipsis capítulo 3, versículo 3 dice: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntate pues. Si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán contigo en vestiduras blancas, porque son dignas, dice la palabra del Señor. Que nuestra vestidura sea blanco, que no sea contaminado por las cosas del mundo. Tenemos que cuidarnos para el Señor. Haiga lo que haiga, aléjese del pecado. Aléjese de las cosas que el mundo ofrece. Hoy hay muchos, en muchos lugares, muchos se están apartando del Señor, se están apartando de Dios, porque le han abierto las puertas al pecado y dejan al Señor por un lado, dejan a Dios por un lado. Se han vuelto atrás, se han regresado en el pecado. Pero los que están, afírmense más delante del Señor. Guárdense para Dios. Y que Dios un día no nos encuentre haciendo las cosas del mundo, practicando el pecado. No debemos, sino que debemos de serle fieles al Señor. Si alguien se aparta, si alguien se aleja del Señor, es su decisión. Pero usted ponga su mirada en Jesucristo. Ponga su mirada en el Señor. No se quede por los demás, no se quede por el otro, porque muchas veces, a veces hay una persona falló. A veces uno dice: ¿para qué voy a seguir adelante? ¿Para qué voy a seguir si esta persona ya se quedó? Si esta persona se ha quedado. Nosotros no debemos de poner la mirada en las personas, sino que debemos de poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, que un día nos encuentre juntos, unidos, alabando a Dios, alabando el nombre del Señor. Que Dios nos encuentre, aunque somos pocos, pero juntos alabemos a Dios, busquemos a Dios. Que no nos cansemos de buscar a Dios, que no permitimos que la presencia de Dios se aleje de nuestras vidas, sino que anhelemos más, buscamos más, acerquémonos más a Dios. Ciertamente a veces llegan los problemas, llegan obstáculos, enfermedades en su vida, pero que nada ni nadie nos aparte del Señor, sino que debemos de acercarnos más a Dios, más al Señor. Dios estará, Dios va a estar. Que no permitamos que entre en medio de nosotros la ambición, el orgullo. No permitamos que entre
en medio del pueblo del Señor que pueda contaminar el pueblo del Señor. Porque cuando el pecado entra en el pueblo del Señor, como vuelvo a decir, como dije hace rato, todos van a pagar la consecuencia. Hemos escuchado muchas congregaciones cuando alguien fracasa, cuando hay pecado, ¿a poco hay un buen testimonio de una congregación? No, hay un mal testimonio. Por alguien todos pagan las consecuencias. No permitamos, hermanos, sino que nosotros anhelamos más de Dios, que la presencia de Dios permanezca, que la presencia de Dios esté siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones. Dios es el único que puede perdonar nuestros pecados. Él es el único. Yo no sé cómo está su vida, su relación con Dios, pero podemos pensar un momento, podemos examinar nuestras vidas. ¿Será que estamos bien con el Señor? ¿Será que estamos bien con Dios? ¿O hay algo oculto en nuestras vidas, en nuestros hogares? Si hay algo oculto en tu vida personal, en tu hogar, esta noche puedes venir delante del Señor y Dios perdona, Dios es fiel en perdonar nuestros pecados. Él puede perdonarnos. No lo dejes pasar. No dejes que llegue ese momento cuando ya es demasiado tarde. Cuando el pecado entra en tu hogar, aunque sea pequeño, pero poco a poco va creciendo. Es como un árbol que siembras, poco a poco la raíz va creciendo, va creciendo, va creciendo. Cuando ya está grande ya no lo puedes arrancar. Y así es el pecado cuando entra en tu vida. Si no lo sacas, poco a poco va a traer consecuencias. Debemos de arreglar nuestras vidas con el Señor. Si alguien, Dios conoce nuestras vidas. Si estamos bien con el Señor, sigamos siempre cuidando nuestras vidas para el Señor. Pero si hay algo que está pasando en su vida, yo le invito esta noche para que usted pueda pasar delante de la presencia de Dios y clámale al Señor, clámale a Dios. Es mejor llorar, quebrantarse delante de la presencia de Dios. Es mejor que viene una persona delante del Señor bueno y sano, y no que vengas cuando ya ha pasado algo en tu vida. Y no que vengas cuando ya no vienes completo. Josué se lamentó por 36 hombres, ya no regresaron. Y a veces esto pasa en nuestras vidas. Cuando uno llega delante del Señor, llega incompleto, ya no llega completo. Pero mientras tanto, si estás completo, estás bien, pídele perdón a Dios, pídele perdón al Señor, y que Dios vuelva en tu vida, que Dios vuelva en tu hogar. Invita a Dios de nuevo en tu familia, invita a Dios de nuevo en tu hogar. Es lo más maravilloso de invitar al Señor.
Que Dios sea el centro de nuestras vidas y no que sea el pecado el centro de nuestro hogar. Que no sea el pecado escondido en medio de tu hogar. Es mejor que sea el Señor el centro de tu vida, de tu hogar, lo más maravilloso que puede haber. Es lo más lindo que puede haber, que Dios sea el único Dios, que no hay otra persona en nuestras vidas. Desechemos todo lo que no le agrada a Dios y volvamos al Señor. Es mejor volverse al Señor. No hay nada mejor que eso. En esta noche póngase de pie. Vamos a orar. Yo no sé cómo está su vida delante del Señor. Cada quien sabe cómo está su vida delante de Dios. Cada quien sabe si hay un pecado escondido en ti. Quizás has dicho en tu corazón: nadie sabe, nadie lo conoce. Pero no esperes que ese pecado llegue a destruirte por completo. Es mejor rendirse delante del Señor. Clámale al Señor en esta hora. Clámale a Dios. Que tu clamor sea oído por el Señor. Su gloria sobre mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Clámale al Señor, clámale a Dios, clámale al Señor. Algo está cayendo aquí. Gracias, Señor amado. Gracias, Señor. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré. Bendiga a tu pueblo, Señor. Y su gloria sobre mí. Aguarda, Dios mío. Está cayendo. Aguarda, Señor, aguarda, Padre, cada vida, Dios. Su gloria sobre mí. Aguarda tu pueblo, Señor amado. Sanando heridas, levantando al pueblo, caído. Padre. Su gloria está aquí. No permitas, Señor, no permitas, Padre. Está cayendo. No
su permitas, gloria Padre bendito, que sobre tu mí. pueblo, Señor, sanando Señor. heridas, levantando al caído. Aguárdalos, Padre. Su gloria está aquí. El mundo ofrece Su gloria ofrece está tantas aquí. cosas. El mundo ofrece Está cayendo para que uno vaya en el pecado, para que uno se aparte del Señor. su gloria sobre No lo permitas, mí. Padre. No lo permitas, Señor. Levanta líderes, Señor. Sanando Levanta heridas, mujeres, Padre. levantando Sean al fieles a ti, caído. Señor. Su gloria Mujeres está aguardadas aquí. para ti, Padre. Mujeres Su temerosas de gloria ti, Señor. está aquí. Varones temerosos, Padre. Algo Jóvenes está temerosos de ti, cayendo Señor. aquí. Jóvenes aguardados para ti, Padre. Están Que fuertes los jóvenes, sobre Señor, mí. no se desvíen de tus caminos, Padre. Mis manos Que los jóvenes, Señor, levantaré. no se aparten, Padre. El diablo ha venido Y su gloria a destruir la sobre juventud. mí. El diablo ha venido a poner Está ofertas, cayendo. Dios mío. Pero aguarda a estos jóvenes, Señor. Su gloria Aguárdalos, sobre Padre. mí. Aguárdalos, Señor. Padre, te los pedimos, Señor. Sanando En el nombre de Jesús. heridas, En el nombre de levantando Jesús. al caído. Dios eterno. Su gloria Hay está jóvenes, Señor, aquí. que se han entregado a ti, Señor. Jóvenes, Señor, que prediquen tu palabra, Señor. Respáldalos, Padre. Aguárdalos, Señor. gloria sobre Aguárdalos, mí. Padre. Aguárdalo, Dios mío. No permitas que el diablo los Sanando destruya, Padre. Que heridas, sean varones levantando fieles, al Señor. caído. Que sean varones. Su gloria Que sus está vestiduras aquí. sean blancas, Padre. Señor Su amado, gloria está Padre, aquí. usa sus vidas, usa sus labios, pon palabra en sus vidas, Señor. Padre bendito, te pido, Señor, por toda la congregación, Señor, cada uno, Dios mío, cada uno, Padre, ministerio de alabanza, Padre, aguárdalos, Señor, aguárdalos, Dios mío, que sean varones, Padre, temerosos, Señor, Padre bendito, que estos instrumentos, Señor, Padre, sean tocados, Señor, tocados, Padre, especialmente para la honra y la gloria tuya, Señor amado. Te pido, Dios mío, por todo, Padre, por todo, Dios mío, en el nombre de Jesús, Dios amado, Padre bendito, la vida de mis hermanas, Señor. Cuídalos, protéjalos, aguárdalos, Señor amado. Que sean servidoras fieles a ti, Padre. Dios amado, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuida nuestras familias, Señor. Cuida nuestras familias, Padre. A nuestros hijos, Señor. Cada niño, Dios mío, Padre. Dios amado, en tus manos, Señor. Los que están viendo, los que vieron, Padre, esta transmisión, Señor. Padre amado, cuídalos, Dios mío. Padre, levanta, Dios mío, el que está enfermo, Padre. Te pido, Dios mío, cada petición, Señor. Padre, te pedimos, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, gracias te damos, Señor, por la vida, Señor,
de mi hermano anciano Lorenzo, Dios mío. Padre bendito, tú eres el doctor de los doctores, Padre. En ti, Dios mío, está, Padre, la sanidad, está la medicina, Dios mío. Tú eres el que levanta, tú eres el que restaura, tú eres el que da fuerza, tú eres el que opera espiritualmente, Padre. Dios Todopoderoso. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Bendito Dios. Gracias, Señor. Gracias. 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 En el nombre del Padre, el Hijo, Espíritu Santo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigamos adelante. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Están contentos todavía, hermanos? Amén. Gloria a Dios. Ya mero nos vamos, hermanos. Que Dios bendiga a los que vieron la transmisión. Que el Señor les bendiga grandemente. Programa para el día